chicos, buen día. El día de hoy vamos a iniciar con el estudio de la esfera 2. El nombre de la esfera 2 se llama Un mundo sin sentido y el primer video que hace alusión a este tema se llama Juegos de palabras, interpretación y creación. Cuando escuchamos juego nos imaginamos que es algo divertido, que es algo diferente y por lo tanto tenemos que empezar a usar un poquito más nuestra imaginación para ver de qué manera vamos a jugar con estas palabras. Los juegos de palabras son construcciones del lenguaje. Recuerden que el lenguaje es la manera verbal en la que nos comunicamos diariamente con las personas que nos rodean. Estos juegos de palabras experimentan con los sonidos y los significados de vocablos que los forman para crear un efecto lúdico en los receptores. Y tenemos varios ejemplos. El primero es los trabalenguas, que yo creo que ustedes ya los identifican perfectamente. Los venimos viendo desde primaria y se componen de frases y textos breves, los cuales incluyen un sonido de una o varias letras que se repiten mucho y es muy difícil de articular. Sirven para mejorar la pronunciación y habilidades de lectura, así como para ejercitar la memoria, como el clásico de los tres tristes tigres, el de Parangaricutirimícuaro. Como dice aquí, no nada más son difíciles de pronunciar, sino que también a ustedes les sirve para mejorar su pronunciación. Las adivinanzas, pues estas plantean un enigma o una pregunta para que los lectores descifren una respuesta. A veces la respuesta está en la misma adivinanza y ustedes tienen que tener la habilidad de identificar la respuesta. Los chistes juegan con el sonido o el sentido de las palabras, ya que su finalidad es producir risa en el lector. Calambur se constituye por dos frases similares en cuanto a su sonido, pero distintas por su sentido. Como por ejemplo, venía en el libro un ejemplo, dice, ¿este esconde? Y la respuesta le decía, sí, esconde el dinero. Ahí quería preguntar que si era un conde, pero si lo ponen junto, esconde, pues pareciera que es otra palabra. La gitanjáfora es una composición poética conformada por palabras relacionadas entre sí por su sonido, pero por lo general no tienen ningún sentido o no tienen ningún significado, sino que van como rimando, aunque no digan nada, como por ejemplo el ejemplo que nos ponen aquí, jarajay, jarajay, ajiajo, uja, ruja, ajojo. Ahí está la rima uja, ruja y acá ajiajo, ajojo, pero realmente no están significando nada. El palíndromo son las frases enunciados que se leen igual de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Pueden comunicar un significado coherente o solamente jugar con el sonido de los vocablos. La mayoría del tiempo son cortas porque es muy difícil hacer un palíndromo largo. Se es o no se es. Se lee igual si lo lees de aquí para allá y de acá para acá. O como el clásico ejemplo de Anita lava latina, que igual si ustedes le escriben Anita lava latina y luego lo leen al revés, dice lo mismo. La fonética se basa precisamente en los sonidos que tienen los vocablos y en las frases que lo conforman. Y la polisemia es la variedad de sentidos que puede tener una palabra o una frase en distintos contextos. Como por ejemplo cuando decimos la palabra cerca. Si por ejemplo yo te digo está muy cerca de mí, obviamente me refiero a proximidad. Pero si yo digo, el chivo se brincó la cerca, tú ya te das cuenta de qué palabra estoy hablando. Las figuras retóricas son expresiones que alteran el uso normal de la lengua con la finalidad de crear extrañamiento en el receptor, una impresión estética y una sorpresa en cuanto a la percepción inesperada y novedosa de la realidad. Las figuras retóricas ya las vimos el año pasado. Me acuerdo que hicimos ejemplos, ustedes también buscaron diferentes ejemplos en internet, a ver si se acuerdan de alguna. La primera es la rima, es la repetición de sonidos a partir de la última vocal tónica de los versos. Existen dos tipos de rima, consonante y asonante. En la primera se repiten las consonantes y las vocales y en la segunda solamente las vocales. Pero en las dos se repite la última letra. Aliteración es una figura retórica de dicción y forma parte del grupo de figuras de repetición. En esta se repite uno o varios sonidos en una frase, un verso o en toda la composición. La anáfora es una figura de repetición, solo que en esta se repite una o varias palabras al inicio de distintos enunciados o versos. Se emplea comúnmente en trabalenguas y adivinanzas. Las palabras parónimas son similares en cuanto a su sonido y generalmente se distinguen por una letra. En consecuencia, su significado y escritura es diferente, como docena y decena, trompa y trompo, actitud o aptitud, que a veces preguntamos,
¿cómo dijiste? ¿Decena o docena? Porque son palabras que se parecen. Las palabras homógrafas son aquellas que se escriben igual pero tienen diferente significado. Por tanto, se utilizan para crear juegos de palabras fundamentados en el sonido y en el sentido de los vocablos. Un ejemplo es río de agua, y río de reír, o también vino de bebida, o vino del verbo venir. Las palabras homófonas son aquellas que se pronuncian igual, pero su significado y forma de escritura son distintas. Por eso, mediante ellas es posible crear juegos de palabras basadas en el sonido, como por ejemplo, y son errores muy comunes que ustedes cometen al redactar y que siempre le estamos marcando. Por ejemplo, cuando ponen hecho del verbo echar y hecho cuando se refiere a hacer algo, del verbo hacer. Ustedes hecho va sin H y hecho del verbo hacer va con H. O por ejemplo, tubo de PVC, o tubo del verbo tener, que una va con B y la otra va con V. El sentido figurado es aquel que una comunidad de hablantes le da una palabra o frase en determinadas circunstancias con una intención específica, como cuando decimos, me cayó como balde de agua fría. Estamos diciendo que nos sorprendió mucho, pero obviamente es el sentido figurado de la frase, porque literal no nos cayó un balde de agua fría, ¿verdad? Y el sentido literal es el significado original de una frase o palabra, o sea, el que se encuentra en el diccionario. Existen muchas formas de jugar con el lenguaje y explorar sus posibilidades expresivas. Los juegos de palabras, los recursos poéticos en que se cimientan son la prueba fehaciente de ello. A continuación voy a dar el significado literal de cada una de las figuras retóricas, aunque para el estudio del concepto el video va a estar perfecto para ustedes, pero sí les recomiendo que a la hora de que vayan a hacer ya la evidencia, que ocupen ejemplos, se vayan y se echen un clavado a su ki, porque ahí vienen muchos ejemplos y para que les quede también más claro el concepto. La metáfora consiste en sustituir un término por otro con base en algún rasgo en común, como por ejemplo cuando decimos sus ojos son como 2 estrellas. Estamos sustituyendo la palabra, por ejemplo, decir sus ojos son brillosos, comparándolo con el de una estrella. La metonimia sustituye un término o idea por otro con el que guarda una relación de causa-efecto, tiempo, espacio, pertenencia, entre otras. Es decir, nombre una parte por el todo o viceversa. Como por ejemplo cuando dices, conocí al mejor pluma de la ciudad. Y dices tú, al mejor pluma, se está refiriendo al mejor escritor. Con esa palabra está sustituyendo mejor escritor o le está dando un sentido diferente. La hipérbole consiste en exagerar una cualidad o los rasgos de una cosa, persona, animal o situación. Como por ejemplo cuando ustedes dicen, te esperé por 1000 horas. Obviamente no fueron 1000 horas, pero estamos dándole el sentido de exageración cuando esperas por mucho tiempo a alguien. La prosopopeya se emplea para atribuirle rasgos y comportamientos humanos a animales, conceptos abstractos y objetos inanimados. La ironía consiste en afirmar una idea pero sugerir exactamente lo opuesto. Es algo parecido como lo que ustedes conocen como sarcasmo. La paradoja propone un juego de sentido porque asocia dos ideas opuestas aparentemente irreconciliables, como cuando te digo, está prohibido prohibir. Entonces ahí son como que dos ideas opuestas. Diciendo que está prohibido algo, pero me lo estás prohibiendo, entonces ahí existe la paradoja. La antítesis presenta un contraste entre dos ideas, frases o palabras que tienen sentidos opuestos. Además de las figuras retóricas, existen otros recursos del lenguaje que permiten crear juegos de palabras a través del uso de un referente conocido, la ruptura de la lógica o el sentido habitual de los vocablos. Sin sentido, una idea o expresión que carece de lógica, así que no comunica un mensaje de acuerdo con la realidad. Muchas veces decimos, no conectamos nuestras ideas y decimos algo y que al final nos quedamos, no tuvo ningún sentido lo que dijiste. Y la parodia es la imitación lúdica o burlesca de algún referente conocido. Este puede darse de una obra de arte, de un estilo, un género o una situación en particular o popular. Para esto ustedes pues tienen que estar conscientes de que se está haciendo una parodia para que puedan entender que alguien se está burlando de algo, o como cuando alguien imita a alguien más, también ahí se da mucho la parodia y que le exageramos, ¿no? Cuando imitamos a alguien tendemos a exagerar y pues causa risa. Bueno chicos, pues estos fueron todos los conceptos que les van a servir a ustedes para el juego de palabras, saber cómo se puede jugar con las palabras.
Espero les haya servido, les haya quedado claro y si no, pues ya saben, nos vemos en la clase para dudas y comentarios.